Egipto. Dendera. Dendera está situada en la ribera oriental del río Nilo, a unos 70 kilómetros al norte de Luxor, en el Alto Egipto. El templo está dedicado a la diosa Hathor. Fue un bastión esencial del Imperio Antiguo o Egipto predinástico. En 1976, en las criptas subterráneas de Dendera, Albert Schwarzman, profesor de matemáticas y doctor en análisis informáticos, creyó encontrar el eslabón que unía a la cultura egipcia con el hundimiento atlante y el éxodo de sus habitantes, también narrado por Platón. Centrado en el estudio del famoso zodíaco, extrajo del capítulo 17 del Libro de los Muertos un texto que habla del más allá, refiriéndose a un país que fue sumergido por la cólera de Dios. Los supervivientes se establecieron en Hat-Kat-Ta, cuya fonetización griega es Egiptos, que significa el segundo corazón de Ta. Nassim Haramein, arqueólogo egipcio, asocia el origen extraterrestre del periodo antiguo o Egipto predinástico evidenciable en hallazgos y en datos astronómicos y científicos, como por ejemplo en el hallazgo de cráneos extraños con deformaciones que revelan el doble de la capacidad al del hombre terrestre, con trepanaciones y alargamiento de cráneos. Además señala la complejidad de ejecutar obras como la concavidad de los obeliscos o de los sarcófagos, así como la técnica usada en las momificaciones, indicando que han sido halladas más de 500 momias de una raza de seres altos, rubios y de ojos azules. Cuando el ejército de Napoleón se paró a descansar, bajo el peso de una caja de municiones se abrió un hueco en el suelo y ésta se hundió. Los soldados se asomaron por el agujero y descubrieron que la caja había caído dentro de una sala casi llena de arena, a la que no tardaron en bajar. El ejército iba acompañado por una veintena de sabios que entraron tras los soldados y se encontraron que, en el techo de aquella cámara, era un maravilloso mapa celeste. Acababan de descubrir en el fastuoso templo de Dendera, medio enterrado entre las arenas, al asombroso zodíaco. Todas las constelaciones del zodíaco se hallan representadas en el cielo abierto. Tallaron las tablas astronómicas en barcas simbólicas con imágenes de Nut, el símbolo de los cielos, que devoraba por las noches el disco solar para restituirlo por las mañanas. La bóveda celeste del zodíaco está sustentada por 8 figuras de Horus y 4 de Isis, en un círculo originalmente azul. Los sacerdotes medidores del cielo se llamaban Kabirim y distribuyeron el plano celeste en 12 gnomos o sectores de 30 grados cada uno, otorgándoles los nombres conocidos del zodíaco. Se requiere de ser un gran científico, artista y astrónomo para dibujar las constelaciones de Dendera. Es necesario poseer un conocimiento profundo de las posiciones y de la magnitud de las estrellas. El zodíaco indica que los egipcios tenían un conocimiento exacto del ciclo precesional de los equinoccios o movimiento rotatorio retrógrado del eje de la Tierra alrededor del polo de la elíptica de 26.000 años. El zodíaco de Dendera se trasladó al Museo del Louvre en París y colocaron una réplica en su lugar. Lamentablemente dañaron el original al usar sierras, alicates y pólvora. La datación de los científicos para el horóscopo fue un escándalo para la Iglesia Católica, que consideraba el nacimiento de nuestra civilización, según la Biblia, inferior a 6.000 años. También fue eliminado el jeroglífico que representaba el cataclismo atlante. Las dimensiones de la losa eran de 3,5 metros de largo por 2,40 de ancho y 90 centímetros de grosor, con un peso aproximado de 60 toneladas.
En él se define claramente a un diluvio representado con 8 líneas. Una línea indica el agua, 3 líneas para la crecida del Nilo, 5 líneas para una gran inundación, siendo que todo el zodíaco está rodeado por 8 líneas, aludiendo a un gran diluvio. De este diluvio se salvaron algunos seres atlantes que fueron ayudados por seres espaciales. Ellos dejaron su constancia de tal odisea en los jeroglíficos, pero la totalidad de sus secretos sigue siendo hermética, solo descifrable para los iniciados. Para acceder al templo de Dendera hay que atravesar varias construcciones hasta alcanzar el Salón de la Vida. Tiene 2 salas hipóstilas y el patio del Año Nuevo, con capiteles de la diosa Hathor y muros copiosamente decorados. Al cruzar el pórtico aparece la fachada con las 6 columnas del imponente templo principal. En donde se festejaba la renovación de la vida y la fertilidad en el solsticio de verano. A la entrada del complejo se encuentra una capilla dedicada al nacimiento de Aurus. En sus muros están talladas escenas amorosas de Isis y de Osiris, el nacimiento, la presentación del niño y la forma en que los dioses le insuflan su poder. En el capitel de las columnas se encuentra el dios Bes, protector de las parturientas. Ubicaron al norte la puerta principal. El último de una serie de pórticos partiendo desde el Sacta Sanctorum apuntaba hacia donde aparece la estrella Alpha Draconis. Cuya fiesta se celebraba en el solsticio de verano y las diosas Isis y Hathor eran paseadas en procesiones por el Nilo. A 90 grados de ellas se encontraba la estrella Sirio, personificando a Isis, mientras que la constelación de Orión se identificaba con Osiris. La puerta del templo de Isis apuntaba a Sirio y anunciaba el desbordamiento del Nilo que marcaba el fin del año solar egipcio. La estacionalidad del caudal del río rigió el calendario egipcio. En el tejado había otra capilla donde se celebraba el rito de la unión de la diosa Hathor con el disco solar. Los textos de los templos dicen que sus rayos iluminaban a toda la tierra. Hathor es una de las principales diosas egipcias que ejecutaba varios cometidos. Como deidad del cielo era la madre y a la vez consorte del dios Auru y del dios Ra, ambos relacionados con la realeza, por lo que Hathor era la madre simbólica de sus enviados terrenales, los faraones. Fue una de las muchas diosas que asumió el papel del ojo de Ra y la contraparte femenina del dios. Y en esta forma tenía un duro carácter protector contra sus enemigos. Pero en su carácter benéfico representaba la música, la danza, la alegría, el amor y el cuidado materno,
Era la protectora de las madres e hijos. Estas cualidades de la diosa cristalizan siempre en el eterno femenino. Hathor, cruzando la frontera entre los dos mundos, ayudó a las almas fallecidas en su transición a la vida después de la muerte. La diosa madre fue representada como vaca sagrada. Ella ilustra la caída del alma y el camino de regreso hacia el ser en la senda iniciática. La bóveda del cielo está sostenida por las columnas de Hathor. Cada columna tiene la forma de sistro o el instrumento musical utilizado por las sacerdotisas, pues Hathor es la patrona de la danza y de la música. En lo más recóndito y sagrado, sobre su eje principal, está el corazón o el templo de la diosa, que se realzaba con su figura de oro, emblemático material de los dioses. Hathor tenía sus ojos de piedras semipreciosas con las que iluminaba a sus devotos. Una altísima muralla de adobes establecía el límite protector del complejo. Con una gran puerta que mantenía la penumbra, que permitía filtrar poca luz, solo la necesaria para activar la glándula pineal, creando un ambiente propicio para la adoración de la diosa. Hay una serie de capillas para Amon-Ra con sus símbolos, también tallados en el exterior. También hay símbolos de Hathor con el sistro, y otros 4 santuarios dedicados a Horus, Zócar, Isis y Osiris. En total, casi una treintena de aposentos magistralmente distribuidos. En el entorno del templo se encuentra un sanatorio y un lago sagrado propicio para ritos iniciáticos. La totalidad del complejo cubre alrededor de 40.000 metros cuadrados. El complejo arquitectónico de Dendera fue edificado por Imhotep y consagrado al conocimiento. Hermes o el gran Imhotep es el nombre griego del dios Tot, el padre del arte, que tuvo cuerpo físico en el Egipto predinástico. Imhotep escribió entre otras muchas obras la tabla de esmeralda, que según la tradición la escribió con la punta de un diamante sobre una lámina de esmeralda. Hermes diseñó los templos con las reglas alquímicas de forma abstracta y simbólica para protegerla de los profanadores. Su ciencia pura y proporciones exactas, la precisión de las medidas, el uso de la energía eléctrica o el alumbrado nos llevan a considerar una técnica excepcional. ¿Cómo iluminaban los recintos? No se hallaron ni hollín ni humo de lámparas de aceite o de antorchas para su iluminación. Se dice que el shamir o lámpara expuesto en Dendera pudiera ser un artefacto de luz. En las estancias y criptas sagradas están los misteriosos bajorrelieves de Horus, que sostiene una especie de flor gigantesca con una serpiente en su interior llamada Shamir, que según algunos científicos son lámparas con las que iluminaban sus recintos. ¿Podría ser el Shamir una poderosa luminaria? Se trataba de una herramienta compartida tanto por egipcios como por judíos, que podían iluminar y cortar los materiales más duros, incluido el diamante, sin fricción, sin calor y sin ruido. Se asegura que tras su uso no se podía guardar en contenedores de hierro, pues explotaría. Tenía que ser envuelto en paños de lana y semillas con carga negativa, dentro de cestas de plomo y cubiertos de malta y de cebada. Esto indica que tenían un gran conocimiento físico-químico de las relaciones con la naturaleza.
así como un gran respeto por la vida, el hombre y su entorno, pues aun trabajando con elementos pesados, cuidaban de no deteriorar el medio ambiente. Los escritores austríacos Peter Krasa y Reinhard Habeck sostienen que los egipcios conocían cierta energía eléctrica y que en los pilares y en las terrazas hay unos extraños orificios dispuestos en líneas donde se hallaron restos de plomo, cobre y zinc que pudieron hacer de placa metálica electrónica con un efecto de electrólisis. Los egipcios llamaban Kemet al valle del Nilo, que significa tierra negra en proceso de transformación. Cagliostro, el gran alquimista, fundó la masonería sobre los cimientos del rito egipcio, indicando que toda iniciación viene de Egipto. Los papiros egipcios de Estocolmo y Leiden son un compendio de técnica alquímica con instrucciones para combinar oro, mercurio, cobre y otros metales con los que los egipcios lograban un oro de gran pureza. Para los egiptólogos representa un gran enigma el hallazgo de toneladas de oro presentes en sus joyas, revestimientos de monumentos o materiales ritualísticos. Las minas de Nubia serían insuficientes, por lo que no se descarta el sistema alquímico de la transmutación de los metales. Según el químico francés Marcellin Berthelot, el emperador romano Diocleciano, en el año 290 de nuestra era, decidió quemar todos los libros de química egipcios que tuvieran relación a la obtención del oro y de la plata, a fin de que no pudieran enriquecerse con este arte y obtener por consiguiente las riquezas suficientes para poder rebelarse contra los romanos. Un papiro egipcio dice que el templo será reconstruido varias veces. Actualmente se especula que ya ha sufrido 6 reconstrucciones sobre los cimientos originales. El templo de Hathor fue reconstruido por los reyes macedónicos como gesto amistoso para legitimizar su poder. Uno de sus generales, Ptolomeo, lo llevó a cabo siguiendo exactamente los planos originales de Imhotep. El gran emplazamiento de Dendera contiene todo lo necesario para albergar a un gran pueblo, con sanatorios, piscinas, panaderías, graneros y comederos. En su necrópolis se hallaron importantes tumbas de nobles que construyeron amplias mastabas. En una de ellas se conserva la decoración de las estelas y las falsas puertas que llevan al difunto al paraíso de la Menti o cuarta dimensión. Hay grutas con bóvedas de ladrillo y tumbas de animales como pájaros, perros o vacas. Entre este hermoso emplazamiento están las ruinas de una basílica cristiana del siglo V, donde lamentablemente se destruyeron los rostros de los dioses egipcios. En los misterios de Osiris, Dendera fue una de las tumbas del dios, celebrándose allí la representación ritual de su resurrección. Todos los faraones anhelaban encarnar la leyenda de Osiris. Semejante al huevo cósmico, rodeado de sus rayos, he aquí que subo al cielo del universo en Dendera, que pueda pronunciar ante el Señor del más allá las palabras de potencia, que me sea restituido el poder de mi boca, que no sea rechazado por las jerarquías divinas, pues en verdad yo soy Osiris, Señor del Resthaus, pueda pues compartir la misma suerte, que por la voluntad de mi corazón he llegado ante ti, oh diosa Hathor.